Queridos estudiantes, a continuación les voy a mostrar el trabajo que ustedes ya han hecho desde casa, pero que necesitamos aclarar. Estamos en el grado sexto en el área de inglés. Siempre tienen que tener presente los pronombres personales. Es muy básico y esencial. Recuerden que debemos saber e identificar cuando decimos yo, que es I, y siempre se escribe en mayúscula I. Tú, que es you. Él, que es he, ella, que es she, it, que significa él, ello o ella. Recuerden que se utiliza para objetos o para animales. We, que es nosotros y nosotras. You, que es el mismo de arriba, pero se utiliza también para plural. Ustedes, nosotros. They, que es ellos, ellas. El verbo to be es muy importante conocer desde sexto grado porque es uno de los verbos más usados en el inglés. Tiene dos significados: ser o estar. Se puede usar para afirmar, negar e interrogar en cualquier oración donde aparezca. Se usa como verbo principal y como verbo auxiliar. Sirve de verbo auxiliar para formar el tiempo continuo, donde significa es estar. Es una de las características principales en la formación de la voz pasiva. O sea, es un verbo base para aprender el inglés. Miren que aquí tenemos clasificados los pronombres a la izquierda en singular y debajo lo que están en plural. Entonces, para conjugarlos, I va con an. An no va con ningún otro pronombre, sino solamente con I, que significa yo en español. Are se utiliza para los plurales. Y el you también en singular. Recuerden, ours va con you, we y they. Y por último, is va con estos tres personajes. It, she, he. O sea, él, ella, eso, esa. Que tenemos allí al final. La formación del verbo to be consta de tener claro los pronombres. El verbo to be, que es an, is, are. Recuerden la clasificación. Y en la contracción vamos a eliminar una letra. En este caso generalmente es una vocal y la reemplazamos por una coma o apóstrofe. Entonces estos combinados significan yo soy o yo estoy, tú eres, él es, ella es, él es, ellos son, nosotros somos. Porque recuerden que el verbo to be nos ayuda a hablar de nosotros mismos, a ubicarnos en ciertos lugares, es un verbo principal. Miren que en la forma afirmativa repetimos I am. Y en el negativo solamente le agregamos not, N-O-T, para decir yo no soy o yo no estoy. Y hacia todos. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. En el interrogativo hacemos como quien dice al revés. Primero vamos a colocar, a diferencia del afirmativo, colocamos primero el verbo to be, después el pronombre y siempre al final el signo interrogativo. En el inglés no utilizamos el signo interrogativo al principio y al final, solo al final. Y hay preguntas bases con las mismas respuestas, por lo menos. Si preguntamos a la derecha, ¿es él está en clase? Respondemos, él está en clase. O lo digo como está allí en la imagen. Él está en clase, es el afirmativo. Y lo vamos a pasar a interrogativo. Ponemos primero, miren que está de color azul, el verbo to be, está él en clase. Y buenos días, good morning, how are you? ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Bueno, aquí estamos en el grado séptimo, en la clase que vamos a recordar todos estos temas que hemos consultado y trabajado en casa, aclararlos y empezar el trabajo de el material que tenemos, que es el libro. ¿Qué tenemos de primero? Los verbos irregulares. Un poco complicado este tema, pero es que vamos a estar adentrándonos bastante en muchas acciones, ya lo van a ver en el libro, y necesitan tener claro que algunos verbos se modifican cuando están en el pasado. Por lo menos
el verbo principal, y van a ver también, si gustan, por la página de Facebook, el video que está hecho para la temática del grado sexto, para que repasen el verbo to be, que es el primero que tenemos allí. ¿Por qué el verbo to be? Porque es tan importante. Les agradezco que lo miren. Y los otros verbos muy simples. Miren que tenemos construir, tenemos comprar, tenemos venir, cortar, etcétera. El verbo poder, para que lo tengan en cuenta. Expresiones de tiempo. Miren que para decir ayer, yesterday, la semana pasada, last week, el año pasado, last year, el mes pasado, etcétera. Y tenemos otras expresiones como en la mañana, in the morning, en la tarde, in the afternoon, para que miren que vamos a ver en algunas circunstancias que hacemos. Ya vamos a describir nuestros hobbies, nuestro tiempo libre que hacemos, y tenemos que determinar el tiempo. Adverbios de frecuencia. ¿Cuántas veces hacemos las cosas? Cuando decimos que siempre, always. Cuando decimos que usualmente, o sea que de pronto una que otra vez no lo hacemos, usually. Cuando decimos frecuentemente, frequently. Cuando decimos algunas veces, lo hacemos sometime. Miren que nos va a permitir describir lo que hacemos y lo que no hacemos, nos gusta o no nos gusta y cuántas veces lo hacemos. Aquí tenemos el presente simple. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Lo utilizaremos cuando hablemos de nuestra rutina diaria, de nuestros hábitos y costumbres. Por ejemplo, vivir, que es el verbo life, yo vivo, I live. Pero cuando vamos a hablar de una tercera persona, en este caso él, ella, de un objeto, de un animal, le tenemos que agregar ese. Miren que ahí lo tenemos a la izquierda. Cuando utilizamos he, she o it, le agregamos ese. Pero, y ahí tenemos la imagen de la mitad, esto cambia si el verbo termina en ss, sh, sh, x, o. Porque entonces no solamente le vamos a agregar ese, sino es. Y si el verbo viene una consonante y después una i, como study, como estudiar, no solo le vamos a agregar s o es, sino ies. Pero hay excepciones como play, como lo tenemos arriba y también nos aclaran aquí en la imagen de abajo, que termina en y, pero antes hay una vocal. Esa solamente se le agrega s. Entonces, para que tengan en cuenta esas reglas. Y nos va a aparecer mucho también el material do y does. Es el mismo presente simple que estamos trabajando con la ss, pero miren que en el afirmativo tenemos el verbo vivir, le agregamos sss a he, she, it, ahí está con rojo. Pero en el negativo, para poder decir negativo, ya no modificamos el verbo, pero sí le agregamos do, le agregamos does. Como quien dice does a he, she, it. Ese does está cumpliendo con las reglas. Se le agrega es porque termina en o. Pero es un verbo auxiliar para negar y para hacer las oraciones en interrogativo. Miren que ese es como si fuera el signo interrogativo del comienzo. Porque en el inglés no se utiliza signo interrogativo al comienzo de la oración, sino al final. Y en el presente simple utilizamos el verbo do para hacer las oraciones. El verbo to be, como les decía, tenemos un video completo para grado sexto, pero aquí les aclaro. Miren, recuerden que debemos tener claro los pronombres. El verbo to be que se forma con an, is, are. Y así vamos. I, am, siempre. An solamente va con I. Recuerden que I siempre se escribe en mayúscula. El yo. I am. You are. He is. She is, it is, we are, it is,
We are, you are, they are. En el afirmativo. Para negar se le agrega solo el not y para interrogativo se coloca primero el verbo to be, o sea, an, is o are, y después el pronombre y se termina con el signo interrogativo. Ahí tenemos 3 imágenes que nos explican todo eso. También nos dicen cuando se contrae, porque de pronto ven ahí esa coma, ¿qué es? Esa coma la utilizan mucho los americanos cuando hablan, porque ellos no dicen todas las frases completas, sino que a veces le quitan algunas letras y al momento de escribir lo que ellos están diciendo, reemplazamos esas letras por un apóstrofe o coma arriba, como lo podemos ver. Entonces recordemos el verbo to be, que es muy importante para decir to great age. Good morning. How are you? Buenos días, bienvenidos grado 8º. ¿Cómo están hoy? Bueno, estamos en el área de inglés. Estamos terminando una fase y comenzando otra. Entonces, para finalizar la fase anterior del segundo periodo, vamos a repasar los temas que cada uno de ustedes han consultado desde casa y hemos aprendido y hemos tenido allí consignados en nuestro cuaderno, que prácticamente es un diccionario. Les recomiendo que se vean los videos anteriores del grado 6º, 7º y que se vean pues todos los que siguen también para que amplíen su vocabulario y puedan trabajar mejor, porque nos toca bastante duro con el nuevo material, el libro, porque viene todo en inglés desde el grado 8º. Por aquí tenemos there is y there are en inglés. Ambas expresiones significan hay. En español, la diferencia es que there is es para singular, dice, se usa con complemento singular una cosa, una persona, un lugar. Por ejemplo, there is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. Y there are es para plural, para decir que hay 3 sillas en la cocina. There are 3 chairs in the kitchen. Miren que para negarlo hay que utilizar el verbo to be y agregar el no. Por eso es necesario que ustedes estén repasando todos estos temas anteriores también. Y para hacer preguntas se utiliza primero el verbo to be, después there, y utilizamos si es en singular o en plural, una silla, 3 sillas. ¿Por qué les mando a trabajar estos verbos regulares y irregulares? Porque todo lo que leamos va a tener acciones y esas acciones son los verbos. Entonces miremos que en los verbos regulares no vemos tanta transformación si de pronto nos están hablando algún tema en el pasado. ¿Por qué? Porque es el mismo verbo, pero al final solamente se le agrega ed. Pero en los verbos irregulares, como lo vamos a ver, si se cambia por completo, como lo hemos visto desde la consulta, si cambia por completo la raíz. Entonces vamos a ver la transformación, por eso repasamos tantos verbos, y eso que en 8º pues son muy pocos, pero ya de 9º, 10º y 11 tienen que repasar muchos más para poder entender lo que están leyendo. Miren que tenemos los lugares en la ciudad. Muchos son parecidos, por ejemplo, hospital, park. Conocemos ya school, house, fire station, que es la estación de policía. Entonces, el zoo, el zoológico, el church, que es la iglesia. Tenemos que tener presente cómo se llaman en inglés para podernos ubicar. Dentro de mi casa, inside my house. Entonces, además de ver, miren que hay unos cuadritos como casi blancos que dicen los lugares, el estudio, el study, kitchen, que es la cocina. Tenemos que saber cuando nos están hablando, por lo menos en el estudio del computer o en la cocina del fridge, que es la nevera, y no perdernos si nos están hablando del piso, floor, el lavado de platos, sink, en el living room, en la sala, TV, clock, que es el reloj, mirror, el espejo, chair, la silla, etcétera, etcétera. Tenemos que ir
ubicándonos y tener claros este tipo de vocabulario básico. En la ropa, ¿qué clase de ropa nos están describiendo de las personas? T-shirt, camiseta, falda, skirt, si son calcetines, sock. Tener todo este vocabulario en nuestra cabecita para podernos ubicar bien. ¿Y de qué está armada nuestra ropa? Miren si es de lana, si es de algodón, ¿cómo se dice? Algodón, joro, si es de seda, silk y todo esto. Ojo, ya tenemos que tener claro cómo es el presente simple cuando agregamos S, S y S. Solo en las terceras personas. Lo pueden ver en los videos anteriores, de los grados anteriores. Pero también ya en este grado tenemos que tener una idea, por lo menos, de que para negar y para hacer preguntas en el pasado, no solamente el verbo cambia. El verbo cambia solamente en la parte afirmativa, agregándole ed o transformándolo en el verbo irregular. Pero ya cuando es negativo o interrogativo, el verbo queda igual, pero hay que agregarle estas 3 letricas. Did. Si es negativo es did y se le agrega el not. Y si es interrogativo, el did reemplaza el primer signo interrogativo de cada oración. Gracias. Good morning. It bless you. Bueno, comenzamos con el grado 9 en inglés. Recuerden que primero vamos a hacer una muestra de lo que hemos consultado en casa, del trabajo autónomo, para tenerlo claro. Si tienen alguna duda me pueden escribir al grupo ahorita en esta hora que vamos a trabajar o me la escriben al personal. Comenzamos entonces con el pasado simple. De manera afirmativa. Recuerden que el pasado simple tenemos que conocer los verbos regulares. Se le agrega solamente ed al verbo, por lo menos en jugar, como lo tenemos ahí, en finalizar, en hablar. La mayoría de los verbos se le adiciona ed. Must, bear, add, ed. The children played football yesterday. Los niños jugaron fútbol ayer. Miren que estamos hablando de pasado, tenemos la expresión yesterday, pero al verbo le agregamos ed. Para los verbos finalizados en Y, pero aquellos que antes viene una consonante le agregamos ed. Y a algunos se les dobla la consonante, por ejemplo en stop y en plan. Algunos verbos irregulares no cambian su forma. Recuerden que hemos estudiado algunos de ellos y es muy fácil aprendérselos. Por ejemplo, hit. En el pasado simple, en la forma negativa, y ahí es donde debemos prestar atención, no vamos a modificar el verbo. Vamos a utilizar un auxiliar que es did, de, y le agregamos not. Ahí tenemos una forma base y también la contracción. Miren que si vamos a decir que vimos película ayer, le agregamos ed al verbo watch. I watched a movie yesterday. Pero si vamos a negarlo, ya watch queda normal, pero le agregamos didn't. I didn't watch movie yesterday. Y para la pregunta, entonces utilizamos did también y no cambiamos tampoco el verbo. Recuerden que en inglés no utilizamos sino interrogación al comienzo, sino al final. Para eso debemos tener muy claro e ir repasando siempre, aunque la teacher no lo diga, los verbos regulares y los verbos irregulares, porque ellos siempre nos van a ayudar a identificar, a leer textos, a entender mejor, porque es la acción base de todo texto y de toda acción. Tengamos claro algo, miren que ya lo vimos por allá y es necesario. ¿Cuáles son las W questions? Las preguntas que significan qué, watch, quién o quiénes, who, de quién o de quiénes, whose, cuál, cuáles, which y así sucesivamente. Es demasiado importante que ustedes en este grado tengan claro las W questions. De pronto no las vamos a aprender completamente, pero sí teníamos que repasarlo para poder adentrarnos al trabajo que continúa. Y
finalizamos con los tipos de música. Miren que ahí tenemos rock, reggaeton. La mayoría son nombres americanos o de Inglaterra. Recuerden que ahí están nuestros orígenes. Pero de todas maneras tenemos que repasarlos para que los tengamos claros. Muchísimas gracias. Muchachos, Dios les bendiga. Good morning, I bless you. How are you? Bueno, estamos en el grado 10 en el área de inglés y vamos a dar entonces repaso de algunos temas que hemos consultado en casa en este trabajo adicional que estamos realizando por esta emergencia sanitaria. Les recuerdo que tienen que ver los videos anteriores de los grupos anteriores porque es necesario que repasemos todos los temas básicos del área de inglés. Comencemos. ¿Qué consultamos? El pasado del verbo to be, la utilización de was, were. Recuerden que siempre debemos tener muy presentes los pronombres personales y entonces miramos cuándo utilizamos was y cuándo utilizamos were. Y miren el significado. I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. Y para plurales, por ejemplo, como we were. Nosotros éramos, estábamos. Recuerden siempre que debemos estar repasando verbos regulares e irregulares. Me faltó una R por allí en irregulares. Bueno, recuerden que los verbos regulares son muy simples. ¿Por qué? Porque es el verbo normal y le agregamos ed. En algunos casos hay que doblarle la consonante. En otros casos debemos agregarle solo la D porque ya tienen la E. En otros casos, si finaliza en Y, debemos cambiarle a IED. Y en otros casos, donde finaliza en Y, pero antes viene una vocal, solamente le agregamos ED normalmente. Pero es más fácil identificar cuál es el verbo original porque ya conocemos su raíz. Pero en los verbos irregulares no tenemos parecido a la raíz, excepto algunos que son muy fáciles y son igualiticos. O sea, ni siquiera hay que agregarle ed, sino que como hit, son iguales en presente, en pasado y en participio. Recordemos ahora el presente simple. Recuerden que en la forma afirmativa solamente agregamos S a las terceras personas. Porque si decimos I live, es igual, you live es igual. Pero estos tres señores, he, she, it, debemos agregarle la S. Mira que ahí lo tenemos en rojo. En el negativo utilizamos el auxiliar do, que se convierte en does, o sea, agregándole la ES en estos tres personajes. He, she, it. Pero ahí solamente utilizamos do y negamos not. Aquí lo tenemos en contracción. Le quitamos la O y le cambiamos la O por la con. En el interrogativo, ese auxiliar do se convierte en el primer signo interrogativo. Y recuerden que he, she, it siempre va a modificar y hay que agregarle S. Y al final es que va el signo interrogativo. En inglés no hay signo interrogativo al comienzo. Siempre está el auxiliar como signo interrogativo o con el verbo to be, como lo ven en los videos anteriores. Primero viene el verbo to be. Presente continuo, lo que hemos hablado, ando, endo, agregando la ing. Es para decir que hay algo, una acción que se sigue realizando. Ella está caminando en el parque, lo sigue realizando. Una acción que se ha realizado en el presente, pero se está continuando. Presente continuo. Verbos modales. Esto es un tema que en el libro de octavo ya lo empiezan a trabajar, por eso fue tan importante para mí que lo toquemos. Lógicamente estos temas tenemos que profundizarlo cuando estemos de manera presencial, pero yo quería que todos estos temas los fuéramos viendo para que no fueran extraños para nosotros y los vamos a ir aprendiendo poco a poco. El verbo modal should significa deber y se utiliza para hablar acerca de recomendaciones, sugerencias y consejos. El verbo have to significa tener que y habla acerca de obligaciones, responsabilidades y reglas.
Uso del verbo can en inglés para habilidades. Es un verbo muy utilizado. Puedo cantar muy bien. Para solicitudes, ¿me puedes ayudar? Can you help me? Can you repeat? Puedes repetir. Yo sé que lo han escuchado por ahí en algunos videos. Para permiso, ¿puedo irme temprano? ¿Puedo usar tu auto? Can I use your car? Y para posibilidades, él puede ganar la carrera. El puente se puede caer. The bridge can fall. Ok. Thank you.